¿Qué tal? Muy buenos días a todos los que nos están viendo. Un placer saludarlos desde Roseo. Es un gusto, en este caso, contar con excelentes panelistas. Primero voy a presentar al licenciado Francisco Palomares, experto laboralista. Paco, muchas gracias por venir. Gracias. Y por otro lado, tenemos como panelista al licenciado Jaime Valdés Mesa, especialista en Seguro Social, abogado. Jaime, también te saludo. Gracias. Sí. Muy bien. Y un servidor, Rafael Lima. Ya nos hemos visto en algunas ocasiones, pero si no, mi nombre es Rafael Lima Fajado, también a sus órdenes. Bueno, en esta mañana vamos a ver un tema pues creemos muy novedoso y pues realmente oportuno por algunos criterios que están cambiando. Y le llamamos estrategia para enfrentar una visita de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social con un enfoque que tiene que ver con los nuevos criterios de la 4T. Hemos visto que hace aproximadamente 2 semanas, si no 3, se publica un manual que va a actualizar todos los procedimientos de visitas. Y como hoy estamos muy de moda con lo del COVID y la revisión de los protocolos de sanidad y al mismo tiempo observando todo ese tema de outsourcing, hemos visto ya en la práctica que se han agudizado las visitas de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Lo vemos complicado porque estamos dentro de la pandemia y realmente ha sido, pues podemos llamarse un tipo de acoso. Por eso es que creemos muy oportuno esta intervención y con estos expertos de lujo que vamos a tener. También les comento que van a poderse hacer preguntas directas. Por favor, pónganlas en el chat. Creemos que esta interacción va a ser de lo mejor. Entonces, por favor, todas sus dudas y comentarios, mándenlas al chat. Aquí nos van a estar administrando y nos van a hacer la pregunta que ustedes vayan colocando, vayan haciendo en el momento. No esperemos al final. Lo vamos a tener. Bueno, me gustaría empezar con Francisco Palomares, Paco, y que nos platicaras de qué facultades o cómo atender una visita. ¿Cómo puedo identificar que no me estén tomando el pelo? Porque lamentablemente en esto de las visitas tenemos muchos pseudo auditores, visitadores, no sé ni cómo llamarlos. ¿Cómo poder saber eso? Bien, si me permite, Rafael, doy una pequeña introducción y será importante ubicarnos en el siguiente espacio. Dentro de todas las ramas del derecho, sabemos que en el derecho del trabajo, derecho laboral, es donde se dirimen las controversias entre patrones y trabajadores. Por otro lado, está la rama del derecho administrativo, que es la que rige las relaciones entre el Estado y los particulares. Curiosamente, hay un área, digamos, intermedia, que viene a ser la parte administrativa laboral o laboral administrativa. ¿Por qué? Porque es cuando el Estado tiene que entrar a la revisión, a la supervisión, de que los patrones cumplen con todas las obligaciones que les imponen diferentes leyes. Con independencia de que haya no conflictos con los trabajadores. ¿Sí? Es relación directa entre los gobernados, cuando son patrones, con respecto a las obligaciones que deben tener ante el Estado. Entonces, es el Estado quien implementa estos mecanismos de supervisión para vigilar que todos los patrones cumplan con todas sus obligaciones. Entonces, desde la Constitución se establecen mecanismos, y específicamente en la Ley Federal del Trabajo, hay un capítulo específico de la Institución Federal del Trabajo. Entonces, es la propia Secretaría de Trabajo quien tiene esta facultad en una primera instancia, federal, pero también en ser locales o estatales, las secretarías de trabajo y o procuradurías de la defensa del trabajo cuentan con estas atribuciones federales ¿Qué tal? Buenos días. Disculpe, profesor, que le interrumpa, pero el audio no se escucha. Okay. Muchas gracias.
Ok, Gracias. Lo desconecto, lo pongo más acá. No. Pueden hacer pruebas. Vamos a hacer una revisión. A ver, 1, 2, 3, probando, 1, 2, 3, probando. ¿Ahí nos oyen bien? ¿Y queda Rosario? ¿Se oye mejor ahí? Sí, se escucha mejor, Rafael. Un poco lejos. Ok. Sí, habla. Vamos a cambiar. Claro. Así que opaco. Gracias. Ok, bien. Qué bueno que nos avisó, justamente para Excelente. tratar ese obstáculo. Excelente, Bien. se escucha mucho mejor. Gracias. A usted. Entonces, será un funcionario de un alto rango quien tenga esta facultad para emitir esa orden de inspección. En esa orden se tiene que comisionar a un inspector específico señalando el nombre del inspector que va a realizar esta diligencia y obviamente se tienen que precisar cuáles son los elementos, cuáles son las obligaciones que deben de verificar que sean correctamente cumplidas. Y es importante distinguir algo. La inspección del trabajo no es un evento fortuito de caso único, perdón, de que sea algo que se concluye en el mismo día. No, es el inicio de un procedimiento administrativo específico que tiene su propia reglamentación. Entonces, insisto, es el inicio de un procedimiento largo. No es el único evento. Perdón, ¿sí se me está escuchando bien? ¿Y nos pueden ayudar para saber si se está escuchando bien? Sí. Ok, Ok, perfecto, muy bien. gracias. Entonces, se realiza esta orden de visita de inspección, donde se señala el nombre de la persona que debe realizar y cuáles son los alcances, el objeto de esta inspección. Yo cuando te voy a interrumpir. Claro. Cuando se identifica es con una credencial autorizada. Sí, oficial. emitida por la propia institución, Ok, en este caso debe ser Secretaría de Trabajo y Previsión. Secretaría de Trabajo o bien Procuraduría de la Defensa del Trabajo, según fuera el caso. Ok, sellada con foto y todo, ¿no? Invitada. Sí, por supuesto. Sí, Ok, perfecto. sí debe de identificarse. Me regreso tantitito a la orden de visita de inspección. Se puede ordenar de dos maneras. Puede ser ordinaria o extraordinaria. Cuando es ordinaria, se debe dejar un citatorio 2 días antes para que se prepare toda la documentación y en el día señalado comparezca el inspector, requiera toda la documentación que se señala en el citatorio y ya se procede a levantar el acta. La otra modalidad es que sea una inspección extraordinaria, que esta se da cuando ocurre alguna queja específica de algún trabajador y porque haya causas graves que pongan en riesgo la seguridad de los trabajadores o la fuente de empleo. El detalle es que cuando es una visita extraordinaria, puede realizarse en cualquier momento y no nos dan ese margen de 2 días de preparar todo. Se apersona el inspector con su orden, su identificación, se apersona en la fuente de empleo y en ese momento tiene que ser atendido. Entonces, aquí es donde empezamos. Sí, una pregunta para aclararlos. Suele ser que de repente la autoridad, y solo voy a identificar, emite la visita para una empresa que se llama Sillas México SADCB, pero la emite mal, dice Sillas de México, Sociedad de Responsabilidad Limitada. ¿La recibimos o no la recibimos? Ok, esa es muy buena pregunta. Necesariamente ahí se tiene que explicar eso, explicar y acreditarlo. ¿Cómo? Con el RFC, con todas las constancias que se tengan, de que ahí no se ubica la persona exacta que están buscando. Entonces ahí la facultad del inspector está delimitada a dos temas. Uno, el nombre correcto y completo de la persona a investigar, a verificar, pues, y 2, el domicilio que deba verificarse.
¿Por qué? Porque eventualmente puede haber una empresa que tenga una sucursal, varias matrices, diferentes oficinas, y si la inspección está ordenada solamente en una de esas oficinas, a eso se delimita. No abarca la totalidad de las oficinas, de las sucursales que se tengan. Sí, porque yo creo que ahorita, como dijimos, ¿no? O sea, todo esta deviene de estos comentarios, de esta actualización que va a tener esta posición de revisión y este mandato prácticamente que le está haciendo hacia la Secretaría de Trabajo de ve y revisa, ¿no? O sea, no decimos que no haya una necesidad de no relajar los protocolos de salud, por ejemplo, que es lo que hemos visto. De hecho, pues tuvimos un webinar de eso, precisamente, ¿no? De la tercera ola y de todas las medidas que nosotros recomendamos que se deban hacer. O sea, eso no lo vemos mal, pero el problema es que creo que dentro de ello viene el abuso. Ese es uno de los puntos que estamos checando. En materia del seguro social o dentro de estas visitas, mi tío Jaime, y respecto de lo que tiene que ver con los protocolos de sanidad, ¿tú qué nos recomendarías o qué podemos poner atención? Bueno, sí, efectivamente, ya aquí nos dio una introducción el maestro Palomares. Y bueno, recordar que el Seguro Social publicó los protocolos que todas las empresas de México deben cumplir, sin excepción. Estos protocolos son de sanidad, pero tendientes a la protección de los trabajadores, desde luego. ¿Por qué? Pues por el tema del COVID que estamos viviendo. Entonces, parte de lo que necesariamente va a llegar la autoridad a revisar es el cumplimiento de los protocolos. Y no es solamente el poder, cuando llegue, que vea el gel antibacterial y el tapete clásico. No. Nosotros tenemos que justificar desde cuándo estamos cumpliendo con esas medidas sanitarias que son desde la publicación de marzo, si no me recuerdo, marzo del año pasado. Sí, porque si no lo acreditamos de esa manera, entonces comenzamos a tener los problemas de cumplimiento con la autoridad, van a venir las multas o la clausura del establecimiento. Y esto nos lleva, desde luego, a mayores requisitos que han venido surgiendo con el tema de la pandemia. ¿Por qué? Porque, lógicamente, hemos venido avanzando con un tema hasta hoy desconocido. Los propios científicos, nuestros médicos en México y en el mundo, no saben a qué nos estamos enfrentando. Y por eso es que la autoridad pues tiene que ir también renovando los propios requisitos, poniéndolos a veces más exigentes para que se pueda justificar la protección que se tiene con los trabajadores. Solo pondré un ejemplo: los llamados vulnerables, los que tienen enfermedades preexistentes como la diabetes, una hipertensión arterial, tienen cáncer, etcétera, etcétera, que desde origen, desde esa fecha que estamos manejando, el 30 de marzo del 2020, pues no deberían estar trabajando y hasta el día de hoy. Pero si llega la autoridad y encuentra a una persona, perdón, no quiero que se entienda mal el comentario, pero a una persona obesa que está trabajando en ese momento, pues es que les habla de buena puerta, como dicen, pues obviamente nos van a castigar. ¿Por qué? Porque esa persona no debería estar trabajando, porque es vulnerable, debería estar en su casa, y viene el tema laboral. Porque dicen, a ver, es vulnerable, debería estar en su casa y quiero ver cómo le estás pagando, ¿no?, a esta persona. Y aquí ya esto nos lo explica el señor Palomares. Sí, para eso, Paco. A ver, ya la sabrás que hay un citatorio, o sea, en el ordinario un citatorio, y nos pide documentación, o el desordeno por denuncia directa. Pero, ¿qué documentación es la que debo de tener? ¿Acta constitutiva, representancia, la básica que le llamamos? Ok. Lo primero es lo que deseas en la presentación. ¿Lo atendemos? ¿No lo atendemos? ¿Le abrimos la puerta? ¿No le abrimos la puerta? Claro que se le tiene que atender. Aquí hay un principio básico y que aplica en prácticamente todas las ramas del derecho. Si te llegan a hacer una notificación, un requerimiento, siempre es mejor recibirla para que podamos saber qué autoridad emite, de dónde viene, cuándo nos notifican y obviamente conocer el origen del problema. De otra manera, si le cerramos la puerta, no recibimos nada, pues vamos a saber que hay un problema, pero no sabemos con quién. Al momento que le digamos al abogado, pues va a ser lo primero que nos va a preguntar. ¿De qué juzgado venía? ¿De qué autoridad? Y sobre todo que se van los plazos. Exactamente.
Y sí te pueden clausurar, ¿sí? O sea, aparte hay multa y clausura. Sí. Ok, o sea, las dos partes. O sea, por eso es que sí debo alguien lo debe de atender. Bueno, en muchas auditorías fiscales en particular, te llega un citatorio, no lo pelas, entonces viene un segundo, y entonces es con quien entiendas, porque normalmente siempre piden al representante legal y en la segunda instancia ya con quien esté. ¿En estas materias es igual o cómo procede? Ok, es importante. Y yo por eso inicié explicando que finalmente una inspección del trabajo no es un evento único, es el inicio de un procedimiento. Y es el inicio ante nuestros ojos, como lo explicaba. Ya hubo una orden previa, a lo mejor ya hubo una queja previa. Entonces es un procedimiento que ya inició desde antes, pero con motivo de la inspección es cuando nosotros tenemos conocimiento de él, y obviamente es cuando podemos tomar cartas en el asunto. Insisto, al ser un procedimiento, si bien al momento que llegan y nos requieren, no tenemos todo, si fuera una inspección extraordinaria, bueno, el reglamento nos permite, en lo subsecuente, poder exhibir y subsanar las faltas. ¿Como cuántos días tengo? En materia fiscal son 5 días. Así es. ¿Igual? Ok, seríamos con eso. Pero se puede pedir una ampliación. Ok. A efecto de que podamos ir cumpliendo. Oye, Paco, ¿qué nos pueden revisar? O sea, ahorita hablamos y lo que he visto es lo de sanidad, que es el protocolo que salió publicado el 14 y 15 de mayo y el 30 de mayo de 2020, donde andan todos estos. Te pido un favor, ¿me puedes pasar la hoja que está hasta arriba en esa banquita, por favor? Claro que sí. Intencionalmente la traje, gracias, Sí. porque es de una inspección que recientemente atendimos, y lo que nos solicitan es, 1, diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo. 2, programa de seguridad y salud en el trabajo, con base en el diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo. Esto aplica en centros de trabajo con más de 100 empleados. 3, programa de seguridad y salud en el trabajo, con base en el diagnóstico de seguridad en el trabajo, que contenga al menos la acción preventiva o correctiva por instrumentar de cada aspecto identificado. O sea, aquí ya se está hablando de un proceso de evolución de ir superando, que tenemos que acreditarlo, obviamente. 4, programa de seguridad y salud en el trabajo, con base en el diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo, igual cuando sean más de 100 trabajadores, que contenga las acciones y programas de promoción para la salud de los trabajadores y para la prevención integral de las adicciones. ¿Sí? Es importante entender algo. Comentaba yo que aquí se conjugan dos mundos, el tema laboral y el tema administrativo. Entonces, las obligaciones que tiene un patrón ante el trabajador, pues es muy fácil de trabajo. Sin embargo, todas las obligaciones que tiene el patrón ante el Estado no es tan fácil identificarlas. ¿Por qué? Porque hay muchas normas oficiales, las famosas NOMS, que están, vaya, vía internet es muy fácil acceder a ellas, consultarlas, identificar todo esto. Pero no siempre se tiene la cultura o el conocimiento de cuáles son y qué tenemos que hacer. Hay como un paquete básico de NOM, por ejemplo, ahorita vamos a tener a la maestra Marta Aces que nos va a hablar de la NOM 35 en concreto, ¿no? Pero ¿habrá alguna otra? Sí, claro, la norma 30 y la norma 19. O sea, podemos decir que son las básicas de la norma 30 y la 19, podemos decir hoy por hoy, la genérica. Sí, sí, por el tema de sanidad. Ok. Es lo más importante. Ajá. Nos dice que hay una pregunta. ¿Cuál sería? Para fines aplicables. Sí. O sea, aquí no me importa si tienes un trabajador, si tienes 10, si tienes 50, es para todos. Así es. Los requisitos sí varían por el número de trabajadores. Exactamente. Pero sí es, digamos que el efecto de cumplimiento es para todas las empresas. Sí, se puede decir que ahorita están yéndose como por lo masivo, ¿no? O sea, como dice, si tienes más de 100 trabajadores, porque obviamente, si ustedes recuerdan, el diario oficial de que hablamos de 14 y 15 de mayo, se hablaba de un tema de vacuna y el gobierno del DF también sacó sus propias reglas y hablaba de que para determinado número de personas, si eran más de
si no me recuerdo más de 50, tenías que estar haciendo cada 15 días lo que era la dichosa... el tema de los semáforos. Y el tema de los semáforos, pero aquí hay que aclarar, sí está yéndose hoy por hoy, digamos que el radar de la autoridad con estas empresas de más de 100 trabajadores, pero todo esto es por un tema de COVID. Sí. Entonces, si nos explicas. Claro que sí, con todo gusto. Lo que pasa es que todo esto, como bien señalas, es complementario de aquellos lineamientos para el regreso a la nueva normalidad que se publicaron en abril del 2020, justamente para que puedan regresar en mayo, con muchas restricciones, dentro de lo que comentaba de cómo tiene que ir avanzando todo, pues finalmente se impusieron medidas como el tema de las barreras físicas, que si hay dos puertas en la fuente de empleo, uno es de entrada y otro solo de salida, evitar que se crucen frente a frente los transeúntes, pues, el no compartir herramientas de trabajo. Se implementaron muchas restricciones normativas que no se tenían. Claro. El otro día estábamos platicando de estas bitácoras, ¿no? Que decíamos, no tan solo se debe de haber implementado, sino se le debe dar seguimiento, y creo que esa es la razón de estas revisiones, ¿no? Entonces, no sé, yo, Jaime, uno de los temas centrales es el grado de riesgo, que platicábamos que como que hay un parteaguas antes de la enfermedad general, ahora fue riesgo de trabajo, cuando hay muertes y cuando hay secuelas. Entonces, tú platicabas otro tema muy interesante que creo que va de la mano, ¿no? Porque era el cómo voy a demostrarle a la autoridad un determinado momento. Y después, si me permites, Juanjo, irnos con este tema de la NOM 19, la 30, y le damos paso a la maestra Aces que nos hable de la NOM 35 como los check-ins o los requisitos mínimos que se deben tener. ¿Te parece? Sí, el tema de los riesgos de trabajo, que es, decía yo, el enlace que ya se hacía con el comentario de empresas de más de 100 trabajadores, porque el Seguro Social pues, tiene la fuente de información, y cuando ha detectado que una empresa de más de 100 trabajadores tiene un X número de trabajadores calificados con COVID, con secuelas de COVID o por muertes por COVID, entonces son a los primeros que está visitando, porque la presunción para la autoridad es que no se han cumplido estos protocolos, porque dice, bueno, si yo di los protocolos y todo esto era para prevenir el COVID, quiere decir que tu empresa, en principio, no los está cumpliendo. Entonces, es a las que está focalizando, es a las que está visitando en primera instancia. Y aquí es donde entran los temas que ya se comentaban. Voy a poner un ejemplo, el famoso semáforo. Y pongo un ejemplo práctico de una empresa en Puebla, donde nos llaman y nos dicen, oye, ya Puebla está en verde, en amarillo. ¿Puedo ya traer a mis trabajadores a laborar? Sí, nada más que aguas. ¿De dónde vienen tus trabajadores? Es que tengo trabajadores en Tlaxcala, pero ¿qué crees? Que Tlaxcala está en rojo, no los puedes mover. Entonces se daban esa serie de circunstancias que provocaron justamente que los trabajadores cayeran en un tema de COVID, y cuando el Seguro Social está capturando esta información, entonces pues nota, desde luego, para nosotros no ha sido realmente algo como que es el Robin Hood de los trabajadores del IMSS se puso a defenderlo. La realidad es que es un tema recaudatorio. Y entonces, ¿qué pasa? Dice el Seguro Social, ahora como castigo para estas empresas que no han cumplido mi protocolo, entonces les voy a calificar como enfermedad profesional el padecimiento del COVID-19, las secuelas del COVID-19 y las muertes que se hayan generado por COVID-19. ¿Esto qué va a traer como resultado? A partir de este año, que es la calificación, porque fue la publicación en febrero de este año, entonces resulta que todas las empresas en México se van a ver expuestas a que la prima de grado de riesgo se incremente para la siguiente anualidad en un punto porcentual, pero esto no sería tan trascendente si nos dijera el Seguro Social que el año que entra se incrementa un punto porcentual, se absorbe y pues sí, es dinero, pero al final del camino sería un año. No, el problema van a ser las secuelas que está dejando esto, porque las secuelas son para 1, 2 o 3 o 5 años más. Entonces, las empresas que no estén cumpliendo o que no tengan un control adecuado
de este cumplimiento documentado, esa es la parte fina, no es nada más decirle a la autoridad, mira, aquí está mi factura que compré, el equipo de protección. No, yo necesito saber que se lo entregaste al trabajador, que esté la firma, que esté la bitácora, etcétera, etcétera. De otra manera, no le podemos acreditar nada a la Secretaría. Entonces, este tema tiene su detonante en las calificaciones de riesgo de trabajo, que el Seguro Social, anteriormente una enfermedad como esta, simplemente cuando también se detonó el SIDA, pues a todo el mundo le daba, a los que lamentablemente enfermaban, pues su incapacidad por enfermedad general, ¿no? Nunca les dio incapacidad, desde luego, por un riesgo de trabajo. Y probablemente había trabajadores de la salud que se habían contagiado por sangre, por algo, y nunca dijo riesgo de trabajo. Ahora sí, dice, bueno, pues todo lo que sea COVID lo voy a calificar como riesgo de trabajo y la consecuencia pues va a ser económica para todas las empresas. Ok, hay una pregunta, dijo Jaime, así. Comentando algo, nosotros implementamos los protocolos en la fuente de trabajo. En el transcurso del camino a la casa, de la casa a la oficina, el transporte no los cumple. ¿Cómo podemos saber dónde se generó el contagio? Sí, esa es una muy buena pregunta. Justo es parte de lo que ustedes deberían tener como protocolo, como un consejo, un algo que deberían cumplir. Yo recomendaría que en estos casos ustedes tengan el manejo de una hojita con todos los datos del trabajador semanal, en la que le pregunten justo qué hizo el fin de semana, si tiene contacto o no con alguna gente enferma, si tiene padecimientos de la familia, gente cercana, etcétera. Y parte de lo que hay que preguntar y que nos lo manifieste bajo protesta de decir verdad, es cómo se transporta para llegar al centro de trabajo. Hay muchos que toman la famosa pecera, el metro y otra pecera para llegar a trabajar. Entonces es con ese documento con lo que podemos cerrarle un poco la puerta a la autoridad para decirle, tú tienes que justificarme el momento y el lugar del contagio. Y no estás considerando la parte social y la parte trabajador que se tiene que trasladar para llegar al centro de trabajo, pues a través de un transporte público, donde es muy probable que se esté infectando. Pero si no tenemos ese documento, ¿cómo se lo vamos a justificar a la autoridad? Aquí con las visitas de la Secretaría, todos son documentos. No podemos pensar, la Secretaría a lo mejor llega alguien de muy buena fe y nos va a decir, pues yo te creo, pero no está el documento que lo acredite. Entonces, el reglamento de servicios médicos, refiriéndome al mismo tema, establece justamente que cuando se trata de enfermedades profesionales, el instituto tiene que hacer una visita al centro de trabajo para determinar el lugar del contacto, en este caso, pues de cómo se contagió el trabajador, cosa que es prácticamente imposible. Pero eso va a generar litigio, desde luego, no es arbitrario lo que el Seguro Social pretende, ni nosotros en la respuesta que estamos dando. Al final del camino van a pasar 2 o 3 años en lo que se llevan a cabo los juicios y en lo que los tribunales federales o la Corte definen si efectivamente es o no como nosotros lo manejamos en este tipo de defensa, o le da la razón a la autoridad y vamos a estar muertos en ese sentido. Lo que es un hecho es que todo lo que llegue como COVID lo tienen que defender. Perdón, Jaime, yo estaba platicando un poquito sobre el tema de las inspecciones del trabajo. ¿Qué es lo que debe buscar, pretender la finalidad de una inspección del trabajo? Ahora yo te haré esa pregunta. ¿Cuál sería la inspección, el alcance, la finalidad de una inspección que practique el IMSS a un centro de trabajo? La que estamos comentando, y como tiene sus materias, desde luego, pues ellos dicen que se respeta mucho, que no es así. Hoy te puede visitar y en paralelo la Secretaría del Trabajo y el Seguro Social. Entonces, si tú incumples algo para la Secretaría del Trabajo, una copia exacta se va al Seguro Social y mañana tendrás al Seguro Social en la visita. O a la inversa, si llega el Seguro Social, pues mañana tendrá su copia la Secretaría del Trabajo y nos hará la visita como complementaria. Entonces, esto complica desde luego el trabajo que tiene que hacer la propia empresa. Entendemos desde luego que todo esto, bueno, pues a todos nos tomó con los dedos en la puerta, es muy complicado, y partiendo también de esa pregunta que decían si a las pymes esperan o no pueden, no. Yo puedo llegar hoy a mi oficina y me dicen que ya tengo un citatorio de la Secretaría y tengo nada más a 2 gente, estoy trabajando. Entonces, todo el mundo estamos obligados al cumplimiento. Y esto deriva justamente de los protocolos que se hayan o no cumplido con el Seguro Social y que van de la mano con lo que nos solicita la Secretaría en forma independiente de los documentos que son propios de una relación laboral.
Así es. Y como ahorita toda la información ya se maneja de manera electrónica, para las autoridades es muy fácil cuadrar todo, Claro. tanto fiscales como administrativas. Sí, por ejemplo, uno de los temas que sabemos están ahorita revisando, por eso preguntaba yo y te hacía el tema para que lo comentaras, de ese trabajador vulnerable que de repente pues, sí, la empresa dice, bueno, pues tengo para pagarle un mes, pero ya no puedo pagarle tanto al hombre, ¿no? Entonces hicimos un convenio y de repente aparece un CFDI al 50% y aparece una cuota de seguro social al 50%. Bueno, pues eso es una llamada de atención. Entonces, ¿cuál era la regla? Claro, la regla que había que seguir. Si tienes un trabajador vulnerable, decía la autoridad, se quede en su casa, pero no le puede reducir el salario. Como consecuencia, pues, no puedo reducir la carga de seguridad social, pero si esto lo nota la autoridad, bueno, pues entonces es un foco rojo, va a llegar con nosotros y nos va a sancionar. Si se siento acuerdo, no fue de acuerdo, como dice el trabajo, ¿no? No solo eso, pues aquí Paco no puede explicar mejor. Sí, pero además, digo, el otro día comentábamos que finalmente durante 2 meses se suspendieron todas las actividades que no eran esenciales. Entonces tuvieron que bajar la cortina. Algunos se fueron al home office salvaje, pero muchos otros tuvieron que cruzarse de brazos y el problema fue ese, de qué manera superar el tema salarial. Así es. Entonces, muchos tuvieron que pactar una reducción temporal de salarios. Sí, y lo que se recomendó en estos casos fue, sí puedes hacerlo desde luego, aunque la ley no lo prevé de esa manera, en el sentido, porque así lo estaba pidiendo, hubo acuerdos de ayuda para patrones y trabajadores en Infonavit, por ejemplo, pero en Infonavit te decía, preséntame tu acuerdo, tu convenio ante la Junta de Conciliación, y decían autorizado. La Junta no tiene por qué autorizarte un convenio. Y la Junta estaba suspendida. Era una locura. Pero entonces, ¿qué se recomendaba? Ok, haz tu convenio con el trabajador, disminúyele, no importa que aparezca el CFDI, pero no puedes mover la cuota de seguridad social. Porque entonces sí vas a caer en un problema. Sigue pagando el IMSS completo, sigue pagando tu Infonavit completo, aunque le reduzcas por acuerdo, por mutuo consentimiento, el salario al trabajador al porcentaje que se haya pactado. Por jornada reducida, cualquier otro pretexto, y el sello de presentado ante la Junta, ¿no? Así es, con ese nada más ya lo que se haría, eso es todo, que no venga el acuerdo, porque no tiene por qué sancionarlo la Junta, ¿estás de acuerdo, no? Así es, perdón, es que estrictamente la Ley Federal del Trabajo sí prevé la posibilidad de un conflicto o bien convenio en el que se reduzca el salario por razones extraordinarias. Sí, pero no dice que lo va a sancionar, ese es el tema. Exactamente. Y entonces muchas autoridades, como el Infonavit decía, sí te doy todos estos beneficios, pero quiero que me presentes tu convenio debidamente autorizado por la autoridad. Pues nunca me lo va a autorizar. Por la si acaso, suspensión de labor. si acaso me dará un acuerdo donde diga, se tiene por presentado, Claro. pero nada más, eso es todo. Ok, Vigo, regresando a la pregunta, le hablamos de la NOM 19 y la NOM 20, nada más, si nos dices de qué se trata, o sea, es decir, esas NOM, ¿en qué consisten? Básicamente, el punto importante es, uno, la integración de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene. Obviamente también tiene que haber la designación de un responsable de la seguridad y salud en el trabajo, a efecto de que trabajen, digamos, de manera coordinada, no en conjunto, pero sí coordinada. Y obviamente también está el tema del cómo va a operar la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene. Y de inicio, pues finalmente a los integrantes de la comisión se les tiene que dar una capacitación específica. ¿Por qué? Porque obviamente tienen que ser trabajadores de la empresa y ellos pues, están capacitados, tienen habilidades en el desarrollo de sus labores, pero no tienen la preparación para poder detectar cualquier posibilidad de riesgo. Entonces requieren una capacitación específica y obviamente tienen que estar haciendo rondas cada 3 meses y levantando actas. Ok, eso es lo que va a la visita, es lo que tengo que entregar. Es parte de todo lo que tienes que exhibir. Entonces, todas estas rondas y actas que se levanten de manera trimestral, pues de hecho ahora se ha recomendado que sea de manera bimestral, ¿no? O hasta mensual, por el seguimiento mismo, por lo que estamos comentando ahorita. Si yo tengo trabajadores que sí toman desde luego transporte público para llegar,
pues yo no me esperaría 3 meses para levantar el acta, ¿no? Claro. Si lo estoy cuestionando semanalmente, pues al mes levanto mi primer acta y al siguiente mes levanto la otra. Necesito evidenciar con la autoridad que de veras estoy cumpliendo esos protocolos. Digo, yo sé que voy a hacer una pregunta que a los abogados les pone los pelos de punta, pero hay un machote. Porque es que mira, como obviamente tenemos mucha gente en práctica, obviamente, o duda de hacer, digo, independientemente que obviamente está Paco y Jaime a la disposición, que vamos a poner los correos, y por favor, toda la gente que está viendo problemas de audio, vamos a editar el video y te los vamos a hacer llegar, para que no haya ningún problema, pero, perdón, yo tengo la pregunta. No, es que debe ser trajes a la medida. Entonces, si no podemos generalizar, no es lo mismo hablar de una empresa metalmecánica que de una de servicios o de una panadería. Entonces, sí hay que diferenciar y hacer las preguntas adecuadas, pero por rama de trabajo. Así es. Okay. Vamos a enlazarnos con la maestra Marta Arce para que nos dé su opinión acerca de la NOM 35. Claro, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Mucho gusto de estar nuevamente con ustedes. ¿Sí se escucha bien el audio? Muy bien, bastante bien. Perfecto. Ok, pues bueno, hablando de estos temas de que son una secuencia de normas, es bien importante, como Paco mencionaba, ¿no? Tomar en cuenta las que deben de estar antes establecidas para que la 35 sea una facilidad maravillosa de su implementación. Vamos a hablar rápidamente de qué es esta norma 035. La norma 035 tiene un origen internacional. Es muy importante considerar esto, en el hecho de que el impacto de su implementación nos va a fomentar la productividad, la calidad del servicio que estemos ofreciendo, del giro que se esté dando en este centro laboral y del compromiso para con la gente. Empieza a haber una serie aquí de preguntas, de cuestionamientos de los empresarios, en donde se pueden sentir presionados, que si hay que hacer más y dar más, y yo empezaría con que esto es un trabajo en equipo, no es de una sola línea de su implementación, sino que aquí el trabajador está absolutamente involucrado. Ellos también tienen la tarea, la responsabilidad de que funcione, lo cual la hace pues muy gratificante porque todos vamos a participar. Todos los involucrados vamos a participar. ¿Qué es lo que busca? ¿Cuál es su objetivo? Sabiendo que su origen es internacional, es la dignidad en el trabajo y la productividad. Dadas las circunstancias que estamos viviendo, pues pareciera que realmente fue un hitazo el establecerla. ¿Por qué? Porque vamos a proteger todo el sistema laboral. Esto quiere decir que los puntos finos a establecer es darla a conocer con los empleados. Yo no puedo pedir resultados de una situación que no se conozca, que no se entiendan las razones de ser. Entonces, de los primeros pasos que tiene la norma es dar a conocer a sus empleados qué es, que existe y que vamos a entrar en ella sí o sí, como son, a final de cuentas, todas las normas. Están establecidas para cumplimientos en forma y tiempos. Ya llevamos con esta norma 3 años en su vigencia y es sorprendente ver que hay gente que todavía no se ha acercado a ella y con la presión de que nos auditen, que nos hagan una visita, como bien lo decía Francisco. Nos llegan, nos dicen que ya tenemos que empezar a tenerla establecida y en ejecución y todavía no hemos informado a nuestros empleados. Luego, pues, el tener esta información es muy importante. Dada la información, se va a hacer un diagnóstico. Este diagnóstico es... ¿Sí? ¿Perdón? Me gustaría hacer una pregunta. A ver, fíjate Sí. que ahorita estamos, este webinar se lo estamos enfocando a las agencias de viajes y muchas de ellas son pymes. Entonces, se les hace caro o es un poco complicado a lo mejor la implementación, aunque hay un costo, se hace un poco oneroso. ¿Qué podemos hacer o cómo aterrizarlo para empresas micro que tienen 5 o 10 trabajadores? Todos sabemos que es súper importante, pero ¿habrá algo que nos ayude, un tipo outsourcing para el 35 o qué alternativas nos podrías dar? Bien, como sabemos que se tiene que implementar con 2 empleados ya, con un empleado ya, vamos a considerar que no debe de ser un golpe económico su implementación. Hay la lógica.
dentro de la tecnología que tenemos se puede minimizar el impacto económico para implementarla, por mucho. Desgraciadamente, en sus primeros meses, yo diría el primer año, como fue un boom, se daban unos números así como que estratosféricos de lo que costaba. No, se pueden hacer cosas muy prácticas que no van a lastimar presupuestos que ni siquiera teníamos considerados para su implementación. De ahí que puede ser más amable y como todo mundo debemos de tener la apuesta, se busca la manera que sea muy rápido, que podamos conjuntar los procesos a manera de que no se alargue y por lo mismo nos genere más gastos. Ya tenemos una cantidad de posibilidades para que no impacte económicamente. Y la inversión, porque hay que verlo como todo. Si yo tomo vitaminas, voy a hacerles mucho las analogías en las áreas de salud. Si yo tomo vitaminas, ¿en cuánto me sale mi frasco de vitamina? A que si no invierto en eso y voy a tener una deficiencia de vitamina C, de vitamina D, de calcio, de lo que se le ocurra, de la B, pues que voy a tener entonces problemas de salud que me van a salir muy caros. Entonces, el monto que se va a aplicar para la implementación debe de considerarse justo, correcto, adecuado, apoyándonos en la tecnología. Habrá momentos en que sí nos tenemos que acercar. Dadas las características de quienes nos están acompañando, pensamos que se puede hacer de manera digital. Esto es importantísimo también. ¿Por qué? Porque es muy rápido. Y siendo muy rápido, pues entonces no tenemos que considerar los montos de traslados, de tiempos, de calificación. ¿Por qué? Porque sobre esta tecnología nos vamos a abocar. Dado los resultados, entonces vamos a ir a lo que hay que modificar. Pueden ser varias etapas. Vamos a pensar que salen muy bien en todas las áreas, excepto en el sentimiento de identidad que tenga yo con mi espacio laboral. Ok, entonces nada más esa parte es la que vamos a trabajar y la otra que esté bien, vamos a mantenerla. No quiere decir que nos vamos a volcar con cursos y capacitaciones que nos quitan espacio para otro tipo de situación productiva. No, hay que ser prácticos. Por eso es que la norma, su interpretación debe de ser en un sentido también humanista, de muchos datos de economía, porque eso nos representa la conducta, que no se nos olvide que estamos blindando la conducta en el centro laboral para esa productividad y la dignidad. No sé si con esto te ayuda a que la gente no considere que va a ser una cantidad estratosférica de dinero, sino que me estoy invirtiendo lo que además debe de ser. Claro, eso nos ayuda mucho. Oye, y por ejemplo, ¿qué es lo básico que necesito tener yo? Porque como obviamente webinarios, las visitas de inspección, como qué es lo que tendríamos que tener, los test, el manual, o qué debo tener, y sobre todo el post, porque ya está la implementación, pero como vimos aquí tiene que haber bitácoras que le van dando seguimiento. En particular en la NOM, ¿qué nos recomiendas? Bien. Yo creo que las cosas están ahora sí que alineando. Si tenemos por un lado Secretaría del Trabajo y todas las normas de sanidad que debemos de cubrir, esta NOM lo puede conjuntar de una manera también idónea. ¿A qué me refiero? Las bitácoras. Como bien decía hace unos momentos Jaime, se hacen trajes a la medida. La bitácora va en función también al número de empleados, a las actividades, a los traslados, y entonces esto lo conjunto con el dar a conocer, uno, a los empleados, que es la NOM. Deben de tener esta información y firma. Se debe de establecer un documento específico para que todo el mundo tengamos la claridad, que es a qué me atengo, a qué me responsabilizo, por una parte como empleado y por la otra parte como directivo, ¿sí? Ya teniendo esto, se hace la aplicación dependiendo del número de trabajadores que yo tenga, de unos cuestionarios que nos establece la Secretaría del Trabajo. Estas aplicaciones se toman, se califican, se interpretan. Hay que tener mucho cuidado con esto. No es que yo voy, te pongo el cuestionario, sales con tal estadística y fin del tema, porque entonces llega la Secretaría del Trabajo y me dice, oye, ¿qué me significa este número que me arrojas? Hay que dar una interpretación conductual. Es ahí donde el gremio de psicología tenemos la responsabilidad de dar esa interpretación de los resultados. Es lo mismo que si te saco sangre y veo que si traes anemia o no traes anemia, pero cómo estás en tal vitamina, en tal función renal. Hay que conjuntar los datos para dar un diagnóstico. Si tomo los síntomas sueltos, no me dicen nada. Ya teniendo eso, son las acciones a seguir. Estando esas acciones a seguir, se miden nuevamente los resultados de la modificación. Esto dependerá.
es como todo. Me cambias la dieta y en 2 meses me citas para si bajé el colesterol, cómo ando con la glucosa, o vengo en 6 meses porque realmente todo estaba bien y nada más es una ligera revisión. Cada caso es especial, yo no podría generalizar, sino que tenemos que ubicar sobre las características hasta culturales, geográficas de mi empresa. Entonces, en ciertos giros, en ciertas actividades, hacemos un trabajo a la medida, cubriendo lo que la norma nos exige de forma específica. Lo demás es saberlo adecuar para que a la hora que lleguen a la inspección, nosotros demos los documentos con toda la transparencia, tanto en físico como en electrónico. ¿Por qué? Porque hay lugares donde sí me van a decir, oye, de puño y letra necesito la firma del trabajador de que estuvo enterado. No nada más que salió un aviso en internet y lo mandé al correo. No. Tenemos que ser como muy claros, porque de esta manera son mínimas las recomendaciones y entonces no nos estamos arriesgando al susto de una sanción, que esas sí están sumamente agresivas, están muy fuertes. Ok, ya Marta, pues seguimos en línea. Hay una pregunta para Paco y para Jaime, que tiene que ver, a ver, recordemos que nuestro público no son abogados, son contadores. ¿Podemos recordar cuáles son las comisiones obligatorias que marca la ley de trabajo a todos los negocios pymes? Ajá. Ahorita de inicio es la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene. Esa es una, ajá. Sí. Está la Comisión Mixta para el Reparto de Utilidades. Ok. ¿Y la educación? La de capacitación. Capacitación. Esas serían las 3 comisiones. Así es. Y la de capacitación, en un momento dado, podría llegar a evitarse si es que se tuviera una capacitadora certificada. Ok. O sea, que si una capacitadora certificada les da esa capacitación, se acredita. Así es. Ok. Así es. Pero de inicio, seguridad mixta, seguridad e higiene, el reparto de utilidades, esos son de cajón. Ok. Y digo, Jaime, abundando en esta Comisión de Seguridad e Higiene, ¿qué nos podrías comentar? Les recuerdo que nuestro público es muy general, muy pyme, agencias, entonces, ¿hay algo en particular para las agencias de viaje? ¿Hay algo que cuidar? Normalmente aquí los químicos que manejamos son los de la limpieza o son los ventiladores, realmente no estamos hablando de una industria que maneje químicos o demás. Entonces, ¿cuáles serían esos aspectos? ¿Qué nos podrían comentar? La función básica como aquí en la administración tiene que basarse en el trabajo propiamente dicho. Entonces, nosotros necesitamos conocer el perfil de cada trabajador que tengamos, porque a lo mejor tenemos gente que sale en motocicleta para llevar documentación, vemos otro que hace visitas a una empresa para ofrecer un servicio, etc. Entonces, en función de esto, es como nosotros, como verdadera comisión, tenemos que ir dando seguimiento a lo que probablemente le pudiera ocurrir a este trabajador. Y en función de eso, levantar las actas correspondientes, pero como bien dijo ya Marta, la doctora, no es solamente levanté el acta, y ejemplifico, el trabajador que sale en la motocicleta, pues yo lo sé, porque la motocicleta es de la empresa, y sé que no tiene el equipo de protección. No puedo decir, oye, es que esta semana tuve un problema, me caí. Oye, pues sí, la moto y se cayó, bueno, pero ¿qué has hecho? No, el equipo de protección. Para eso es la comisión, para darle seguimiento. O sea, dependiendo de la actividad, es la protección que debo dar. O sea, ese es el punto. Por eso decía yo, no podemos generalizar, es un traje a la medida. No es lo mismo, como en el ejemplo que estoy dando del motociclista, que su equipo de protección es específico, a que si vamos a una empresa metalmecánica, donde el equipo de protección es específico. Sí, claro, aquí y demás. Ok, a ver, una pregunta para usted. Hablando de empresas chiquitas, de pymes, o de mi pyme, que estamos hablando de 5 o 10 trabajadores, son 3 personas distintas para la comisión, es una misma. ¿Cómo podría ser? O sea, puede ser la misma. No necesito uno para la comisión de higiene, una para PTU, y bueno, ahora, la de PTU se da solo porque hay PTU, ¿no? Si no hay PTU, debe estar establecida. O sea, debe decir, ok, ahora, perdón, debe haber un acta donde se determine, o sea, yo hoy empiezo mi agencia, soy pyme. O sea, ¿cuál sería mi kit básico? Tendría yo que en materia laboral, aparte de tener mis contratos individuales,
hacer estas actas, estos nombramientos de, a ver, voy a constituir mi acta de seguridad y higiene. ¿Quién entra? Ah, pues entra Paco, Jaime y yo. Ahorita en este momento hago la comisión de PTU. Igual entra Jaime, Paco y yo. Y ahora voy a hacer la de capacitación. Jaime, ok. Y ese es un documento que debo tener para que se exhiba. Es correcto, por eso decimos, es una bitácora. Entonces, a la autoridad no le puedo decir, oye, es que tengo 5 trabajadores, ¿cómo hago la comisión? Pues es tu problema, algo con los mismos trabajadores, pero a mí me lo documentas. Ese es el detalle. Necesito saberlo. Cuando nos piden todos estos requisitos, todo debe estar documentado. O sea, no se vale decir, bueno, ahorita te lo armo de palabra. No, tiene que estar previamente elaborado por escrito y obviamente con la firma de aceptación de los que intervienen. Hay responsabilidad Necesariamente. para que, o sea, por ejemplo, yo soy el presidente, no sé cómo se llama, el encargado presidente de la Comisión de Seguridad y Higiene. Si yo incumplo, si yo soy omiso, ¿tengo responsabilidad? También como la empresa, como la propia comisión. Así es. Ok. ¿Y cuál sería mi responsabilidad? Bueno, en principio te van a quitar, ¿verdad? De la comisión, que sería lo menos grave. Sí. Pero como no le diste el seguimiento adecuado a lo que tenías que haber hecho, esa responsabilidad se la vas a pasar a la cancha de la empresa. Ok. Ah, pero la responsabilidad originalmente es tuya. Tú preguntabas de la comisión de PTU, que es, si hay, no, es que aunque no exista la PTU, debe estar la comisión justamente para que ellos levanten el acta correspondiente de que se les hizo de conocimiento la declaración anual, que vieron que no hay utilidad y que, bueno, pues por eso se levanta el acta y estamos de acuerdo, ¿no? O bien que intervienen para la revisión de la forma en que se individualizan las cuentas y de saber cuánto le corresponde a cada quien, según la categoría, el salario, el número de días que hubieron laborado. O hacer su propio seguimiento ante la Secretaría de Hacienda, ante el SAT, pedir la información, etcétera, etcétera, ¿no? Ya son casos, digamos, un poquito extremos, donde no hay un acuerdo pues, muy amable entre la empresa y los trabajadores, y que dicen, no, pues nos está quitando el PTU. Bueno, pues para eso es la comisión, para darle seguimiento a esta información. Y si no hacer una denuncia, o sea, por ejemplo, si está el PTU y no me diste la declaración en los tiempos que marca la ley, entonces hago la denuncia, o como dices tú, me presento atrás y les digo, saben que necesito una copia de la declaración porque no me la quieren dar. Oye, ¿qué me ha tocado? Y eso no va a llegar a la Secretaría de Trabajo, y la Secretaría de Trabajo va a la el PTU. Ahora, si lo analizamos, hemos hablado de la seguridad mixta, Ajá. de seguridad y higiene, mixta, de reparto de utilidades. ¿Por qué es mixta? Porque se integra por representantes de la empresa y del sindicato, y si no hubiera sindicato, de los trabajadores. Ok. ¿Sí? Pero entonces hay esa dualidad, por eso es mixta, por eso es su propia denominación. Claro, y aunque surtiera engorroso, repito, me queda claro que una empresa de 50 a 100 trabajadores ya es como más lógico, pero a lo mejor las agencias que son muy pequeñas, como que sí nos hacen el contraste de, oye, ¿qué carga tengo de gestión, ¿no? De cumplimiento. Ok, a ver, entonces estoy entendiendo que voy a tener mi carpeta, donde voy a tener mi acta constitutiva, identificación del representante y un acta que vengo con Paco y me dice, aquí está tu acta, firma, son tus trabajadores, ya cumplí. Y ahí también tengo la de PTU y tengo la de capacitación. Y después de ahí en esa carpeta, como ustedes dijeron, cada bimestre voy a tener que estar haciendo bitácoras para ir englosando y que si llega la autoridad le dé esa carpeta y le diga, aquí está todo mi actual. Y que la Comisión Mixta de Seguridad y Higiene lo que realmente va a buscar son los puntos vulnerables, los puntos que deben de tener seguridad en el trabajo. Y las mejoras. Entonces, ok, entonces como decía, me quedó muy claro el tema de la moto, porque sí, efectivamente puedo tener un mensajero y manejarlo. Ahora, a ver, la pregunta difícil, y de moda también. La outsourcing, imagínate que mi mensajería la tomo con un outsourcing, ¿tengo responsabilidad? Solidaria, sí, pero sí, laboralmente es la responsabilidad solidaria. Obviamente, si es a través de outsourcing, la subcontratista lo debe tener registrado en el INSS. Entonces, de inicio, en el tema de una responsabilidad médica, por así decirlo, de la atención de servicios médicos, pues sería a cargo del INSS. Pero la responsabilidad laboral, pues sí, van los dos. Van de la mano, y aquí el problema sería que cuando surge la responsabilidad solidaria, cuando el patrón original no cumple. Entonces, si llega, hoy mando a la persona con los papeles para que los lleve con los clientes.
sufre un riesgo de trabajo, lo atropellan al tipo. Y dices, bueno, pues yo no soy su patrón. Sí, eres su patrón, porque ¿qué crees? Resulta que el señor no trae equipo de protección. Oye, como tú te beneficiaste del trabajo de esto, también vas a responder solidariamente por lo que le pasó. Perdón, nada más aclarando. Tú como receptor de estos servicios debes tener muy en cuenta tu obligación de estar vigilante de lo que hace tu outsourcing. O a veces el policía, ¿no? Bueno, hasta hoy, porque ya esto va a desaparecer, pero hasta hoy, y bueno, y no hasta hoy, con lo de los 5 años atrás, lo que haya ocurrido. Entonces, hasta el día de hoy yo tengo la obligación de estar buscando qué es lo bien y lo mal que está haciendo un outsourcing para exigirle el cumplimiento y que yo no surja con esa figura de la responsabilidad de autoridad. Ok, hay una pregunta del público. Sí, dice que, para explicar un poquito más las comisiones, la comisión de PTU se encarga únicamente de revisar que el reparto de utilidades se lleve a cabo y la mixta de seguridad e higiene se encarga de salvaguardar la seguridad del trabajador, o cuál es su función. Ok, bien, qué buena pregunta. Tiene varias funciones. La primera que debe hacer es hacer una revisión en toda el área de trabajo, en el centro laboral, para identificar las posibilidades de riesgo o puntos de oportunidad, ¿no? Como también les llaman. Esto es, ver qué es lo que se tiene que mejorar. Dentro de eso, analizar cuáles son las labores que desarrolla cada quien y cuál es el equipo de protección personal que necesita. Y es cuando regresamos al ejemplo del mensajero en motocicleta. Todos sabemos que finalmente el equipo específico del motociclista, esto es un detalle interesante. Todo ese equipo que parecen astronautas, realmente contra un impacto no te protegen tanto. De lo que te protege esa ropa especial es de la caída. El roce con el pavimento produce un efecto que se llama abrasión que te arranca la piel. Claro. Oye, pero por ejemplo, para los que no trabajamos en las agencias, digo, hay unos que pueden tener mensajero, pero por ejemplo, lentes, obviamente por el impacto de los equipos que están teniendo, la economía, la taquilla, por ejemplo, muchos usan el mouse y a veces que luego gente se lastima la muñeca por usar el mouse mucho tiempo. De hecho, en las últimas modificaciones a la tabla de enfermedades profesionales de las que publicó la Secretaría de Trabajo, justamente le dieron mucha cabida a los temas de acciones repetitivas, ¿no? Entonces, la gente que se lesiona por estar escribiendo, la que hace acciones repetitivas de estar contando, etcétera, tiene el famoso del cargo. Entonces, del cargo. Entonces, pues sí, es una enfermedad profesional que se genera por eso. Entonces, ¿qué tiene que hacer la comisión? Oye, me doy cuenta de que existe esto, probablemente esa persona la puedo cambiar de actividad para que no sufra este tipo de enfermedad, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que dice Paco, las oportunidades que se tienen que dar. Y para completar, lo de la comisión de PTU no es solamente para saber que existe o no PTU, no, para revisar que exista o no PTU, levantar el acta correspondiente. Y que no está haciendo el patrón, haciendo sus cosas, ¿ok? Así es. Y es muy bueno tu ejemplo del túnel del cargo, porque me hacen reflexionar algo. Hay otras dos normas oficiales sobre niveles de ruidos, la NOM 11 y la 80, donde es interesante cómo te explican cuáles son los niveles máximos de ruido permitido y el tiempo de exposición, porque finalmente es la repetición, esto es el que estés mucho tiempo expuesto a altos niveles de ruido, lo que produce la pérdida de capacidad auditiva. Entonces, lo que se debe hacer es que si no puedes reducir el nivel de ruido, tienes que romper la jornada para que el tiempo de repetición o de exposición sea interrumpido, exactamente, y ya no se tenga la afectación orgánica. O sea, los dichosos 10 minutitos del cigarro es eso, es una medida para todo. O sea, estoy expuesto, o sea, por ejemplo, en un telemarketing estoy marque y demás, o sea, hago mis 60 minutos o mis 40 minutos y tengo que descansar 10. Sí, pero este tema de descanso, lo que se hace justa por la propia capacitación, adiestramiento, las comisiones y demás, no el cigarrito. A ver, 5 minutos de ejercicio, nos paramos, caminamos. Pero en una área que no hay nada de ruido. Sí, desde luego. Claro que para darle oportunidad a esa recuperación, porque de otra manera podríamos decirlo de una manera lógica,
no está trabajando la comisión. Claro, ok, que ese es el punto de inspección. Así es. Pasó hace muchos años en Teléfonos de México que las operadoras telefónicas traen una diadema que salieron muy baratas, pero la gente se empezó a volver loca, porque resulta que esas diademas apretaban determinadas venas que les obstruían la irrigación correcta al cerebro y tenían afectaciones tremendas. Okay. Sí, entonces puede haber ese tipo de... Desde luego, y vuelvo al tema anterior de esos actos repetitivos o de señales repetitivas, el ruido, etcétera, que sirve justamente el cumplimiento de la norma para defendernos de las enfermedades profesionales, las calificaciones de riesgo. Voy a ejemplificar. Cualquier empresa o aquí mismo, con quien nos están escuchando, de repente alguien me dice que traigo una incapacidad parcial permanente por hipoacusia. Hay demandas inclusive laborales, llega el actuario, llegan los que saben de esto con sus aparatitos para medir los decibeles. Entonces, probablemente el señor o la señora sí está perdiendo la audición, pero sea motivo de edad principalmente, o sea un motivo prácticamente que lo podemos salvar si nosotros, cumpliendo con la norma, le podemos justificar a la autoridad que estoy dentro de la norma misma, ¿no? Entonces, no sé lo que hoy sean, pero yo estoy en 50 decibeles y entonces quiere decir que si la norma me llevaba a 100, por cumplir dentro de la norma, pues sí está enfermo y está perdiendo la capacidad, pero no aquí. Aquí no es por mi culpa. Ok, mi querida maestra Marta, no sé si tuvieras algo que abundar sobre este tema de la concientización para utilizar estas herramientas y un comentario final para que el tiempo se nos viene encima. Claro que sí. Definitivamente hay que considerar el aspecto emocional humano. ¿A qué me refiero? Que cualquier norma, cualquier lineamiento que estemos manejando, si no tenemos la sensibilidad del compromiso, va a quedar mal. No va a ser un servicio completo dentro de lo que es en la empresa hacia las autoridades tampoco. Esta sensibilidad es el que estoy trabajando para brindar el cuidado de las normas, el cómo lo voy a decir, cómo lo voy a manejar, porque el aspecto psicoemocional tiene un impacto muy fuerte. Podemos ser muy claros en detectar una situación netamente física de salud. Ahorita exacto, lo que estaban diciendo del oído. Bueno, ¿es la edad o es el espacio laboral o son los dos los que están complicando? Pero ¿qué pasa con todas las enfermedades que vienen en razón de somatizar? Que esto es la depresión, que es el estrés, el moving, pueden ser una cantidad de situaciones, la ansiedad, el insomnio, los trastornos alimenticios. Entonces, considerar estas partes creo que es indispensable, porque si no, nada más nos estamos abocando a una sola área, que es el soma, que es el cuerpo. Pero como todos sabemos, si no tenemos un equilibrio dentro de lo que son aspectos emocionales, conductuales, vamos a potencializar el problema. Entonces, la prevención en una situación como la que estamos viviendo, es claro que me apego a las normas, claro que voy a seguir un control lo más estricto y realista de la situación de salud de mi empleado, de mi gente en el centro laboral, pero por ello no se debe, porque también está sancionado, dejar al lado la calidad de vida emocional. Todo esto que ahora se entiende como psicoemocional y que impacta a todo el grupo y en un momento dado a la vida personal y por ende a un desempeño y a una productividad. Por mi parte, pues creo que es todo y que también consideremos este asunto de lo que es la conducta y las emociones para que todo sea congruente. Muchas gracias. Gracias, Marta. Y querido Paco, un comentario final, una recomendación final para ir cerrando ya nuestro webinar de los tips o un tip que nos quieras dar para enfrentar estas visitas y salir lo más airoso posible. Ok. 1, recibir a los inspectores, atenderlos con el respeto que se merecen. Finalmente son gente que está haciendo su trabajo y vaya, no los veamos como enemigos. Entonces es mejor ir con ellos porque, insisto, esto es el inicio de un procedimiento largo. Entonces es mejor atenderlos, conocer y afrontar el problema para poderlo superar. Okay. Muy bien, muchas gracias, don Paco. Dijo Jaime, ¿algún tip? ¿Hay que hacer un diagnóstico previo? ¿Qué nos comentaría? Sí, complemento a lo que nos está diciendo ya Paco, justamente para poder pensar que salgamos airosos, como bien dices,
una visita, pues debe haber un diagnóstico, ¿no? Entonces deberíamos pensar en una pequeña auditoría para revisión de lo que comúnmente conocemos como el expediente del trabajador, ¿no? El expediente personal del trabajador, y de ahí pues votar a lo que ya sabemos ahora, lamentablemente por todo lo que estamos pasando, la existencia de esas bitácoras para cumplimiento de las normas que nos han venido imponiendo tanto el Seguro Social como las autoridades sanitarias, porque de otra manera, pues sí podríamos pensar que no vamos a salir tan airosos. Ok, perfecto. Muy bien. Pues les agradezco, como siempre, a todas las agentes que han estado con nosotros, a toda la gente que nos está viendo. Esperemos que les funcione esto que se ha preparado para esto de poder afrontar sus visitas. Quedamos a sus órdenes. Obviamente vamos a estar investigando este tema de darle los correos, vamos a editar este video con el tema también del sonido que se generó, pero creo que es oportuno, es pues necesario cubrir todos estos puntos porque podemos evitarnos fuertes dolores de cabeza y también sanciones económicas. Les agradezco mucho, hasta pronto. Muchas gracias. ¿Pueden colgar?